Guillermo comenzó predicando sobre un salmo que ha ido analizando versículo o de medio versículo en medio versículo. ¿Ya? ¿Alguien recuerda cuál es el salmo que se me olvidó? No. No. El Salmo 23, bien, excelente. ¿Ya? Y los pruebo más fuertes todavía. ¿Cuál fue el último trozo del salmo que vieron? Bien, capítulo 3, pero ¿vieron todo el 3? Vieron entre A. Entonces hoy día vamos a ver el Salmo 23, versículo 3b. ¿Ya? Entonces busquen en sus Biblias el Salmo 23, versículo 3b. ¿Lo encontraron? Dice así la palabra del Señor: me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, porque tú bendices nuestras vidas, y gracias por la presencia de tu Espíritu Santo, quien es que nos revela tu palabra y nos permite, Señor amado, ser convencidos de nuestro pecado, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres Dios Todopoderoso. Y necesitamos que tu poder maravilloso a través de tu Espíritu Santo toque nuestras vidas para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos lleve, Señor amado, a la obediencia a ti, Señor. Señor, te lo rogamos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque podemos reunirnos con libertad hoy en día, Señor amado, para adorar tu nombre. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces vamos a ver este Salmo 23 que se le atribuye a David. Es decir, que la tradición desde muy antigua, la tradición siempre se dijo que David era el compositor del Salmo 23, posiblemente por lo hermoso de su estructura y también por el conocimiento que tiene de las ovejas. David fue un pastor de ovejas, ¿ya? Y el menor de harto hermano, y entonces tenía que encargado de cuidar la oveja, entonces sabía mucho de las ovejas, sabía que las ovejas era un animal dócil, es un animal cariñoso, pero es un animal que tiene que ser guiado. Usted no va a ver una oveja sola en el campo muchos días, porque si usted deja sola una oveja en un campo abierto, normalmente va a morir. Porque la oveja no es silvestre, la oveja tiene que tener un dueño que le diga dónde va. Entonces, esta dependencia de la oveja con el amo, con el Señor, porque si nos fijamos al principio del Salmo, dice, ¿qué dicen los primeros versículos? El Señor es mi pastor, es decir, que Dios es mi pastor. Esa conciencia que tenemos que tener nosotros de la dependencia de Dios es la conciencia que tiene que tener la oveja, que depende de su pastor, que depende de su dueño, que depende de alguien para que la cuide. Entonces David manejaba eso. Pero también nos podemos dar cuenta de otro detalle. Nos podemos dar cuenta que en el Salmo 23, en el versículo 5, dice: me preparas un banquete a la vista de mis adversarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Da la impresión que David ya era rey, ya conocía mucho de las ovejas, pero ya había pasado la etapa de las ovejas y ahora estaba en la etapa de rey. ¿Por qué? Porque ese pasaje da la impresión que es un hombre que está siendo servido. Entonces, al enfrentar este versículo, tenemos que tomar en cuenta de eso que posiblemente David, yo creo que hay un 99% de posibilidad de que sea David el escritor, que era alguien que sabía de las ovejas, era alguien que era rey, pero también era alguien que tenía enemigos. ¿Ya? Entonces, frente a eso, nosotros vemos este salmo que, a ver, ¿alguien de aquí nunca ha leído el Salmo 23? ¿No? ¿Nunca? Ya, bien, encontramos una persona, dos personas. El Salmo 23 es de los más conocidos, quizás Juan 3:16 es el más conocido. El Salmo 23 usted lo puede encontrar escrito en las calles a veces, o lo puede encontrar en libros que no son, inclusive hasta que no son ni cristianos,
¿Por qué? Porque es un muy lindo salmo. Y este Salmo 23 es de bendición para cuando estamos en problemas, dificultades, estamos pasando a algo que nos duele y encontramos el consuelo. Entonces da la impresión que eso está pasando en la vida de David cuando escribe este salmo, ¿ya? Pero ahora centrémonos en el versículo o en el trozo de versículo que nos corresponde. Me guías por senda de justicia, por amor a su nombre. Lo primero que vamos a ver que es, me guía por senda de justicia. Es decir, me guía por un camino recto. Me guía por una senda de justicia. ¿Saben que cuando nosotros vemos el camino de justicia, el camino me guía, el Señor nos guía por ese camino recto, uno sería, ¿cuál es el camino recto? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Por qué? Porque, los que manejan, el otro día estuve de copiloto varias veces y me daba risa porque había una persona que estaba atrás y trataba de indicarle al de adelante cómo había que manejar. Pero como yo hace muchos años que soy de copiloto, sé que el copiloto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que guardar silencio, so peligro que lo saquen y lo echen afuera. Entonces, yo ya sé que cuando voy de copiloto, ¿no es cierto? Hay que guardar silencio. Entonces, yo no estoy indicando, salvo que me lo pidan. Ayer me lo pidieron, me equivoqué, pero se arriesgaron en pedirme ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el camino correcto puede variar. Por ejemplo, si decimos que vamos a ir, ¿a qué lugar de Santiago? Un lugar lejano. ¿Alguien me puede decir un lugar lejano, difícil de llegar? La iglesia de Pudahuel. Siempre nos perdimos. Una vez salimos 3 veces y llegamos 3 veces al mismo lugar de esa iglesia. Uno va y dice, ya, ¿cómo voy a llegar? No, hoy en día decir, no, yo te aviso, yo te indico, pero usan Google Maps, pero otros usan el Waze. Y hay otros que usan otros mapas para poder guiarse. Entonces, distintos caminos. Y uno dice, camino recto, ¿será mi camino el camino recto? Cuando yo estoy diciendo aquí, el Señor me guía por senda de justicia, por el camino correcto, por el camino recto, por el buen camino. ¿Será por el buen camino de las cosas que yo quiero? ¿Será por el camino que el Señor me está mostrando para que yo pueda tener todo lo que yo deseo, lo que yo anhelo? Pero cuando vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que nosotros nos cuesta definir el camino correcto. Nos cuesta definir cuál es el camino para nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos está mostrando aquí? Es que es un camino de justicia, es el camino justo de un Dios justo. No es nuestro camino, no es la senda que nosotros queremos caminar. No es la senda que yo quiero ir. No es la senda que a mí se me antoja caminar, sino la senda que Dios quiere que yo camine. Y ahí tenemos problemas. ¿Por qué tenemos problemas? Porque nos cuesta definir ese camino. Por favor, fíjense en Proverbios 14:12. A ver qué dice Proverbios 14:12. ¿Alguien me puede ayudar y me lo puede leer, por favor? ¿Ya? ¡Wow! ¡Qué fuerte! A veces yo puedo pensar que el camino que voy es un camino recto, pero puede ser un camino de muerte. Entonces, por eso es muy importante que no sean nuestros caminos, sino los caminos de justicia, los caminos del Dios justo, los caminos de nuestro Señor. El Señor es mi pastor. Entonces, esos caminos tenemos que seguir. Y vamos a ver ejemplos bíblicos. Vamos a fijarnos en 2 reyes. Ya, el primer rey que falló, vamos a capítulo 13 de Primera de Samuel. En el capítulo 13 de Primera de Samuel se relata cómo los filisteos se agruparon para atacar a Israel. Entonces el rey Saúl formó un ejército, pero cuando formó el ejército y vieron los israelitas el tamaño ejército que tenían los filisteos,
Si usted tiene tiempo después, léalo, porque suena hasta un poco chistoso. Se escondieron detrás de las piedras algunos se metieron dentro de los pozos, otros se escondieron detrás de los matorrales, otros se tiraron a la zanja para esconderse los filisteos. Y los soldados que tenía Saúl empezaron a arrancar, inclusive atravesaron el Jordán del miedo de tantos soldados que tenían los filisteos. Entonces Saúl tenía que tomar una decisión. Samuel, que era el sacerdote que estaba a cargo en ese tiempo, le dice: ya, vas a esperar 7 días y yo cuando llegue vamos a presentar sacrificio a Dios, y cuando le presente sacrificio a Dios, vamos a la guerra. Entonces él esperó los 7 días y Samuel no llegaba. Y tenía que tomar una decisión. Y tenía que pensar. Y se le ocurrió algo súper bacán. Antes de que sigan desertando más gente, antes de que sigan arrancando más gente, lo que voy a hacer, voy a yo presentar sacrificio. Y así presentamos sacrificio a Dios y nos tiramos a la guerra. Porque si sigo esperando, me voy a quedar sin soldados. Entonces, un camino que para él parecía un camino recto, pero no era el camino correcto. Presenta el sacrificio. Y le voy a invitar que se acerque al versículo capítulo 13, versículo 11 y 12. Y aquí ya está Samuel, dice: pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desembandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Se apuró en ofrecer el holocausto. Ejerció un oficio que no le correspondía. Hizo algo que le correspondía a otra persona. Y se apuró, ¿por qué? Porque veía que iban desertando y tuvo miedo, y antes de perder toda la gente, lo hizo él. Pero aquí Samuel lo reprende y le dice de parte del Señor que su reino no iba a ser afirmado por su desobediencia. Porque él siguió su camino que pensó que era recto. Pero no era el camino que el Señor le estaba preparando. Y eso hace una diferencia súper grande. Podemos pensar que el camino es el muy bueno. Un camino pensamos que es de justo. Pero si no es el camino del Señor, mejor no seguirlo. Samuel tuvo problemas con Saúl porque después en el capítulo 15 pasó algo parecido. Ya el Señor le dijo a Samuel que tenía que decirle a Saúl que iban a castigar a los amalecitas. Ya, capítulo 15. Van a castigar a los amalecitas, entonces Dios le dijo: vamos a mandar a Saúl y Saúl tiene que destruirlo todo, pero todo, porque los amalecitas fueron malos con el pueblo de Israel, se lo pusieron cuando venían saliendo del pueblo de Egipto. Entonces ahora que ha llegado, voy a destruirlo a través de la mano de Saúl. Entonces Saúl tenía que hacer, ¿qué tenía que hacer? Ir y destruir todo y no quedarse con nada. Pero de nuevo Saúl se le ocurrió una súper buena idea. Pero ¿para qué vamos a matar todos los animales si hay unos animales que están gorditos? Tan bonitos esos animales para hacer un asado. ¿Y sabes lo que hacían? Presentaban sacrificio en el templo, pero no quemaban todo el animal. Mayormente quemaban las grasas y ciertas partes, y el resto lo comían con sus amigos afuera del templo. Entonces no era tanto como presentar sacrificio a Dios, también iba a comerse un buen asado. Entonces dijeron: ya, vamos a separar los mejores animales para presentar sacrificio a Dios. Y dejaron vivo al rey para mostrarle lo poderoso que eran y para ufanarse con este rey, y no lo mataron. Pero nuevamente llegó Samuel a hablar con Saúl. Y ahora, por favor, le voy a invitar que se acerquen al versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. Disculpe, el 19.
19 dice, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? Le dice Samuel a Saúl. ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor. Miren cómo responde Saúl. Yo sí he obedecido al Señor. Insistió Saúl. He cumplido la misión que me encomendó. Traje prisionero a Agar, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecer en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que obedezcan lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Nuevamente, Saúl pensó que su camino recto era hacer lo que lo dejaba bien con el pueblo y lo dejaba bien con el Dios. No iba a matar todos los animales, entonces su hombre, su jefe, sus soldados iban a quedar contentos porque iban a quedar con parte del botín. Pero no era el camino recto. No era el camino justo, no era el camino del Señor. Quizás era el mejor camino para Saúl, pero no era el mejor camino para el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces nuestros caminos parecen rectos. Y no lo son. Y cuando el Señor nos está mostrando en este hermoso salmo que el Señor nos guía por el camino de justicia, es porque quiere guiarnos por su camino y no por nuestro camino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es ver cómo caminar por el camino de justicia. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Desecha a este rey Saúl y coloca a otro rey que es David. Y vamos a ver cómo David enfrenta a su principal enemigo, que fue precisamente Saúl. Y vamos a ver en el capítulo 24, por favor, de 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 24. Aquí, ¿qué es lo que pasa acá? Acá lo que sucede es que le avisan al rey Saúl que David estaba por una región, entonces tomó un ejército y lo fue a buscar. ¿Ya? Lo fue a buscar, buscaba por todos lados y no lo encontraba, y de repente tuvo ganas de, a ver, ¿cómo se lo explico? Ahí la Biblia sale, de hacer sus necesidades, y para que nadie lo viera se metió en una cueva. Y cuando se metió a la cueva, justo en la cueva estaba David con sus soldados. Entonces esta parte es espectacular. Es muy buena esta parte porque miren, fíjense en el diálogo. Vamos al versículo 4. Y estos le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Los amigos le están diciendo, mira, Dios te trajo a tu enemigo. Dios trajo a tu enemigo ahí en tus manos, mátalo. Mátalo. Si está ahí es porque Dios te lo trajo. Me gusta mucho ese pasaje porque cuando era más joven hubieron hartos amigos que me daban consejos parecidos, no que matara a alguien, pero eran muy buenos consejos. Y a uno como que le gustan esos consejos, como cuando a alguien le da un buen consejo, es como que fome, un consejo bueno es fome. Como que los malos consejos son más entretenidos. Entonces aquí, ¿qué pasó? Los soldados de David le estaban dando un consejo que parecía recto. Inclusive podría parecer bíblico. Porque están diciendo, mira lo que Dios te dijo, se está cumpliendo. Ve y mátalo. Lo que Dios te dijo que iba a suceder en algún día,
Apresúralo. ¿Para qué vaya a esperar tanto tiempo? Te vaya a poner viejo. Mejor matar al tiro si está ahí la oportunidad. Camino recto. Sí, pues a mí me dijeron que camino recto es el punto más corto entre dos lugares. Derechito. ¿Para qué estás esperando tantos años, arrancar, desgastarte? Mejor mátalo al tiro y te nombramos rey. Parecía recto, pero no era el camino justo, no era el camino justicia. No era el camino que Dios quería que David caminara. Quizás David tenía que caminar muchos trechos, muchas curvas, dar muchas vueltas. Pero había un trabajo que Dios tenía que hacer en el corazón de David para ser preparado para ser el rey que Dios quería que fuera. Entonces, ¿qué pasó? ¿David le hizo caso a los amigos? ¿A él leyó lo que sigue adelante? ¿Le hizo caso a los amigos? No. Pero, como a uno le gusta, no sé si a usted le gusta, a mí me gusta, demostrar que ya no te dice nada, pero tengo el poder para hacerte algo. Es decir, da gracia que no te dice nada. Ese orgullo que uno no puede quedarse así como, sí, no importa. No, como que no, ya no te dice nada, pero yo hubiera querido. Es como las peleas cuando uno es niño y dicen, ya no peleemos, pero sí, yo te hubiera pedido pegar 20 combos. Y David hace algo así. ¿Qué es lo que hace David? No mata a Saúl, pero le demuestra el poder que tenía para matarlo y le corta un trozo de su túnica. El problema es que cortarle un trozo de su túnica era ofenderlo, era deniglarlo, era mostrar parte de su desnudez. No dicen qué parte, cuánto trozo le cortó, pero ya si le mostraba algo de pierna ya era una ofensa. Entonces, ¿qué pasa después que David lo hace? Dice ahí, versículo 24, David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl. Versículo 5, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho. El Espíritu Santo que ya estaba en David, porque había descendido sobre David en el momento que lo ungieron para ser rey, le dio convicción de pecado. David no era perfecto. Y no podemos tirarles piedra a nosotros porque tampoco somos perfectos. Pero hubo un arrepentimiento. Le cortó la túnica y se arrepintió. Entonces él se dio cuenta que el camino recto, el camino que estaba queriendo Dios para su vida, era un camino de humildad, era un camino de esperar, era un camino de no tomar la justicia por sus manos, era un camino de tener paciencia y era un camino de no ofender. Por eso se remuerde su conciencia. David estaba luchando por el camino de justicia. David estaba luchando para no ceder a su propio camino, a lo que le convenía a él. Porque a veces a nosotros nos convienen muchas cosas. Porque cuando Dios nos dice, ya, Andrés, yo quiero que tú vayas de aquí a acá. Genial. Yo digo, son 7 pasos. Porque Dios quiere que esté de aquí a acá. Pero normalmente lo que hace Dios es decir, ya Andrés, vas a caminar para allá, entonces dobla a la izquierda, da 3 pasos, después dobla a la izquierda, da 5 pasos y me empieza a mandar a caminar por distintos lugares, por distintas partes, pasando por distintas situaciones, enfrentándome a distintos desafíos, aprendiendo distintas partes de la palabra de Dios, pasando meses, a veces pasando años y de repente cuando estoy viviendo la vida sin darme cuenta, estoy donde Dios quería que estuviera. Yo tengo unos amigos que cuando se casaron eran una pareja de cristianos, pero heavy, muy buena onda, muy simpáticos, muy llenos de dones, y nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos trabajar con matrimonio. Ah, ¿en serio? Sí, sería genial que ustedes trabajaran con matrimonio porque nosotros los veíamos espectaculares. Entonces, ¿sabes qué le pasó?
Adivina. ¿Quién adivina qué le pasó a mi amigo? ¿Qué? Se separaron. Estuvieron no sé cuántos tiempo, parece que fueron meses separados, empezaron a tener conflictos, problemas, se separaron, después volvieron y después se comprometieron con el Señor y pasó varias etapas de su vida. Pero quedaron preparados. Porque a veces la preparación es muy distinta a lo que nosotros pensamos. A veces la preparación viene de lugares que nosotros no nos damos cuenta. El camino recto del Señor es distinto al camino recto de nosotros. Por eso cuando dice aquí el Salmo, me guiará por senda de justicia. No es yo me voy a guiar por la senda que yo quiero. El Señor, porque comienza, el Señor es mi pastor, me va a guiar por una senda que es de justicia, que es la senda que Él quiere que yo camine. Amén. ¿Queremos caminar la senda nuestra o la senda del Señor? La senda del Señor, seguro. Seguro. El camino es más largo, se lo advierto, yo se lo advertí. Pero el camino del Señor es un camino que a veces nosotros no entendemos. Por favor, vamos a Isaías 55, 8 y 9. El camino del Señor. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Eso tenemos que entender, que el camino del Señor muchas veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque el camino del Señor es alto. Y a veces nuestros caminos van a nivel de nuestra vista, a nivel nuestro. Y Dios nos prepara un camino para ir porque ni siquiera nosotros podemos solos. Este camino de justicia, que es el camino del Señor, es un camino que Dios nos lleva a recorrer y que si tomamos la decisión solamente lo podemos recorrer por la fuerza y poder del Espíritu Santo. Si nosotros no lo queremos caminar, allá nosotros. Pero si empezamos a caminar por este camino de justicia que Dios nos ha preparado, es un camino que se camina en el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo no podríamos. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestros principios, va en contra de nuestras ideas muchas veces, va en contra de nuestro orgullo, va en contra de a veces de ideas preconcebidas, va en contra de muchas cosas que el Señor tiene que sacar. Yo siempre me imaginaba por qué David tuvo que pasar por todo lo que pasó. Si uno veía que tenía tantas cualidades para ser rey comparado con Saúl. Pero ¿qué es lo que pasa? Era necesario para que David pudiera tener una mejor conciencia de Dios. A mí me encanta David, ¿sabe por qué? Porque David es un excelente teólogo. De David en adelante la teología en la Biblia cambia. La gente que estaba en la búsqueda de Dios y estaba Dios revelándose, tenían tantas cosas alrededor que pensaban que Dios era el más grande de los dioses que habían. Cuando David empieza a reflexionar y cuando David empieza a hacer su teología y su salmo, David deja en claro algo, que Dios es el único Dios y los demás no son dioses. Su reflexión, ¿cómo la supo? Porque tuvo que enfrentarse a diversos enemigos con diversos dioses y se dio cuenta que no tenía ningún poder en contra de su Dios. Cuando nosotros nos enfrentamos a una dificultad que el Señor pone por delante, nos damos cuenta que no hay ningún Dios, entre comillas, más poderoso que el que tenemos. No existe nada de lo que esté en contra nuestra que sea más poderoso que nuestro Dios. Entonces, sigamos ese camino, sigamos el camino del Señor. Y Él nos prepara. A mí me encanta, por ejemplo, Efesios, en el capítulo 2.
me encanta porque me dice aquí que la tarea es fácil. Entre comillas es fácil porque es para valientes, es un desafío. Es creerle al Señor. Pero fíjense lo que dice Efesios 2:10. Voy a leerlo del 2:8 porque es muy lindo el pasaje. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, Dios nos hizo. El día que usted entregó su vida a Jesús, el día que se arrepintió, el día que le dijo, Señor, me rindo a ti, Señor, perdona mis pecados, entrego mi vida a ti, ese día Dios nos hizo nueva criatura. Y también nos dice que de ese día Dios tenía preparadas buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Qué genial. El camino recto de Dios ha sido preparado. Pero tenemos que caminarlo. Y para poder caminarlo, tenemos que estar guiados por su Espíritu Santo. David tenía una ventaja, que David en el momento que lo ungieron rey Samuel, ungió a David, el Espíritu Santo vino sobre David. Pero para nosotros eso no es ventaja. ¿Por qué? Porque todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, tenemos de su Espíritu Santo. ¿Lo cree usted? Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta senda, este camino del Señor es un camino de obediencia a lo que Dios quiere. Normalmente nuestra carne va a tratar de llevarnos a hacer lo que nosotros queremos. Pero ese camino, la senda, es lo que Dios quiere. Por eso todos nosotros tenemos que buscar en la palabra del Señor, tenemos que leer nuestra palabra, esta Biblia, la Biblia personal que usted tenga, la tenga en digital, la tenga en papel, como la tenga, pero tenemos que leerla para buscar lo que Dios quiere para la vida de cada uno. Orar pidiendo fuerzas, pidiendo revelación de Dios. No sirve de nada que yo tenga Biblia y no la lea. No sirve de nada que yo lea la Biblia y no la obedezca. No sirve de nada que yo ande cortando con tijera las partes que no me gustan o las partes que son difíciles. No sirve de nada, ¿por qué? Porque yo estoy rechazando la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es mi camino de justicia. Es el camino justo, el camino que Dios quiere para nosotros, para mí. Entonces hay otro ejemplo que nos vamos a dar cuenta cómo es la cosa. Vamos a Mateo, vamos por favor a Mateo. Mateo 16:21. Mateo 16:21 dice, desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús tenía claro el camino que Dios quería que caminara. ¿Se imagina que Dios le dijera a usted lo mismo? Eso sí, que usted no resucitaría en 3 días, sino resucitaría más adelante cuando Cristo venga por su iglesia. ¿Le dijera que tiene que pasar por todas esas cosas? Jesucristo lo sabía. Jesucristo sabía que el camino de justicia para su vida era ese, porque era la voluntad del Señor para su vida. Pero fíjense en el versículo siguiente. En los 2 siguientes dice, Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Pedro le está diciendo, Señor, sé un camino recto para tu vida. Si al final vas a ser rey igual, puedes ser rey sin pasarla tan mal. Tienes el poder, resucitas muertos, alimentas multitudes con un pedazo de pan, sanas a los enfermos,
Tú tienes el poder para que tengamos un tremendo ejército. ¿Para qué vas a pasar por todo esto? Camino recto. El mismo camino recto que Satanás le mostró a Jesús. ¿Qué le dijo Satanás? Le mostró los reinos de la tierra. Le dijo a Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Vas a lograr el objetivo. Tú vas a ser el rey de reyes. Pero por el camino corto. El camino de justicia muchas veces no es ni corto ni muy suave. Y Pedro le estaba diciendo a Jesús que tomara el camino corto. Si usted ha decidido vivir una vida de cristiano, ha decidido servir a Cristo, ha decidido rendirse a Cristo Jesús y no le cuesta nada, disculpe que se lo diga de esta forma, empiece a meditar y a preguntarse si verdaderamente está en el camino del Señor. Porque lo primero que hace el Señor es empezar a sacar las cosas que no son agradables a Él en nuestra vida. Y eso muchas veces duele. ¿Y qué le responde Jesús a Pedro? Le dice, entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Eso pasa con el camino recto, con ese camino que para nosotros es recto, que es más corto, que es más suave. Es un camino que muchas veces es un camino que ponemos los ojos en las cosas de los hombres. Y hacer las cosas de los hombres. Hacer las cosas a mi manera, hacer las cosas como yo la aprendí y no hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Porque la Biblia nos enseña a hacer las cosas de distinta manera. ¿Cómo solucionaban los problemas con los vecinos antes? Nos tira la basura, barre toda su vereda y deja la basura a mi lado. ¿Qué tengo que hacer yo? Barrer toda mi basura, sacar la que tengo del patio de atrás también y tirarse la basura. Los que se rieron parece que lo hicieron alguna vez, ¿ya? Esa y otras miles de formas tenemos para enfrentar los conflictos. Pero cuando la palabra de Dios nos muestra lo que hay que hacer, tenemos que seguirlo y no seguir nuestras viejas costumbres. ¿Saben que hay un pasaje que me gusta mucho donde Jesús dice quién es su familia? ¿Lo quiere buscar? Miren, Mateo 12. Estaba Jesús con la multitud hablando y llegó su madre con sus hermanos a buscarlo, lo iban a llevar a comer, no sé, parece que tenían que ir al mall, o Jesús le iba a prestar la tarjeta de crédito, no sé qué es lo que iban a hacer, pero lo fueron a buscar. Mateo 12, 46. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentó su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien dijo, Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Entonces Jesús aprovechó al tiro de entregar una enseñanza. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Somos una familia. Pero lo más importante es que somos familia de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios, Jesús nos considera su familia. Porque el que no hace nunca la voluntad de Dios, posiblemente no tenga el Espíritu Santo. Y posiblemente nunca se haya rendido al Señor. Por eso todos nosotros tenemos que evaluarnos constantemente para ver si verdaderamente he rendido mi vida al Señor. Y si no he rendido mi vida al Señor, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Dios quiere ayudarnos a vivir este camino de rectitud, este camino de santidad,
este camino que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ya no hacer lo que nosotros queríamos hacer, sino lo que Dios quiere. Ya no vivir la vida para nuestra manera, sino a la manera de Dios. Para ya no atesorar tesoro en este mundo, sino hacer tesoros en el cielo. Porque ahí sí que no vamos a perder nada. Cuando lleguemos al cielo, todos nuestros ahorros espirituales van a estar ahí para disfrutarlo. No piense que va a encontrar dólares, por favor. La Biblia habla de bendiciones. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El camino recto es el camino de hacer la voluntad de Dios. Me guiará por senda de justicia. El Señor me va a guiar por el camino que Él quiere para mi vida, para glorificarse a Él. ¿Por qué? Porque dice la última parte del versículo, dice, por amor a su nombre. No es porque yo soy simpático, no es porque yo soy agradable, no es porque yo tengo más plata, no es porque yo tengo una familia más conocida, no es por nada mío. El amor de Dios y la guía de Dios no depende de nosotros. Y eso nos da seguridad. A mí me da seguridad eso, porque yo no siempre me porto bien. Entonces, si el amor de Dios dependiera de mí, habría veces que Dios no debería amarme. Habría momentos que no debería amarme. Habría momentos que debería rechazarme. Habría momentos que Él debería mandarme un rayo. Pero no lo hace porque su amor no depende de mí. Porque me va a guiar por senda de justicia, por amor a su nombre. Dios actúa por su carácter. Dios actúa por sí mismo. Porque, fijémonos en algo muy importante. Cristo Jesús, ¿por qué vino a morir en la cruz? ¿Por qué vino a sufrir? ¿Por qué vino a pasar todo lo que pasó? Lo que pasa es que Dios nos ama porque es nuestro creador, pero nosotros estamos perdidos en pecado. Rechazamos a Dios, todos nos descarriamos como ovejas sin pastor y rechazamos a Dios. Y cuando rechazamos a Dios, Dios quería estar con nosotros porque nos ama, pero no podía. ¿Por qué no podía estar con nosotros? Porque Dios es amoroso, pero tiene otra cualidad: santo. No podía estar con nosotros porque Él es un Dios santo y es un Dios justo. Entonces quería abrazarnos y reconciliarse con nosotros, pero no podía. Entonces, como es un Dios amoroso, un Dios santo y un Dios justo que tiene que cumplir las cosas como corresponde, decidió pagar por nuestros pecados. Porque su carácter lo impulsaba a hacerlo. Porque su amor lo impulsaba a hacerlo. Porque su ser completo lo impulsaba a hacerlo. No es por nosotros. Aunque somos lindos, pero no somos tan lindos para que Dios haga eso por nosotros, sino porque Él es lindo, porque Él es hermoso, porque Él quiere estar con nosotros en la eternidad y envió a Jesús por amor a su nombre, por su carácter, por su forma de ser. Fíjense lo que hace Jesús en 2 Corintios 5, 18, dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió. Entonces, cuando nosotros le fallemos al Señor, cuando hagamos algo que no es agradable a Él, no nos sintamos mal. En ese sentido, tenemos que sentirnos mal por el pecado, pero no nos sintamos mal por ir al Señor. ¿Por qué? Porque Él ya hizo un sacrificio, ya entregó a Jesús y nos ama porque su carácter es amarnos. Y si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona de todo nuestro pecado por amor a su nombre. Todo este camino recto que Él lo preparó no ha sido por nosotros, es por amor a su nombre. Por eso tenemos seguridad, porque podemos fallarle, pero Él no va a fallar.
Mire, por favor, veamos en 2 Timoteo, para terminar. Es tan precioso este pasaje, cómo muestra el carácter de Dios, cómo me da confianza, cómo me da seguridad en el Señor. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Este mensaje es digno de crédito, dice aquí el NBI. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Pero por qué permanece fiel? Ya que Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios siempre va a ser fiel. Pero la fidelidad no habla de que Él no nos pueda negar cuando nosotros lo neguemos. Pero siempre va a estar actuando a nuestro favor. Siempre va actuando a nuestro favor. Nunca va a estar ahí para ponernos un tropiezo y tirarnos fuera, porque Él permanece fiel. Él está ahí para hablarnos, para escucharnos, para perdonarnos, para aceptarnos, para abrazarnos, para recibirnos. Pase lo que pase, porque Él siempre se va a mantener fiel. Él no cambia. Los seres humanos cambiamos. Yo una semana ando por aquí, por las nubes, y ando bien. Soy el más vencedor. No, ¿cómo está, pastor? Excelente, súper bien. La siguiente semana mejor no me pregunte. Soy cambiante. Me cuesta, tengo que luchar con mis cambios de ánimo. De repente ando muy contento con mi hijo y de repente me enojo. Hoy día mi hijo me preguntó, ¿por qué estás tan enojado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos cambiantes, pero yo a veces me molesto con la actitud que es mi corazón y me gustaría ser más estable. Pero saben que mi inestabilidad no me da inseguridad. Porque mi inestabilidad no va a hacer que Dios cambie. Y sus promesas van a seguir siendo fieles a pesar de mi inestabilidad. Y cuando peco, de rodillas a pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque Él no me va a perdonar por quién soy. No. ¿Quién somos nosotros delante del Señor? ¿Somos un grano de polvo en el universo? No somos nada delante de Dios, pero Él nos va a perdonar por amor a su nombre. Qué precioso salmo. Hemos leído solamente medio salmo. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Eso es lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros. Guiarnos por el camino de Él, por su propio camino, por el camino recto, por el camino de justicia, por amor a su nombre. Pero a veces nosotros nos resistimos a seguir ese camino. Lo rechazamos, le decimos mañana, le decimos otro día, le decimos no me gusta. Pero Él no está esperando. Porque Él no cambia. Y si nosotros somos infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Amén. Oremos al Señor.